Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Primero, hoy día vamos a hablar de salud, de pandemias, de epidemia, con el doctor Tomás Pérez Acle, que además es vicerrector de investigación de la Universidad San Sebastián. Y luego conversaremos de crecimiento económico, desarrollo y minería con Joaquín Villarino. Parte entonces, Influyentes. Tomás, muy bienvenido a conversar con nosotros en Influyentes. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, tú eres experto en pandemia, algo que, curiosamente, o no tan curiosamente, parece que se nos olvidó en todo el mundo de que hubo una pandemia, ¿no? Y todo lo que pasó. ¿Es normal esto de que después de un episodio tan impactante, global, en que se supone que tantas cosas iban a cambiar, haya venido como una especie de amnesia colectiva? Sí, es absolutamente normal. Es tan normal que incluso tiene un nombre. Se llama hastío del apocalipsis. Y eso tiene un nombre muy rimbombante, por lo más. Tiene que ver con una respuesta normal de los seres humanos cuando estamos constantemente sometidos a algún tipo de estrés. También se relaciona con el estrés postraumático, que es cuando estamos metidos en este estrés todos los días, estamos siendo bombardeados por información. Incluso llegamos a hablar de la infodemia, ¿no? Este exceso de información. Como respuesta se produce este olvido, un olvido sistemático que además está propiciado a propósito de una declaración donde los gobiernos, los medios, un poco también todos hastiados de esto, declaran el fin a la pandemia. Claro, y es como que como que se olvidó todo, digamos, las mascarillas, Todo, los riesgos, ¿no? Sí. Y todas las supuestas lecciones que se habían sacado durante la pandemia. Y es tan así que en abril de 2023 el Centro de Control de Enfermedades norteamericano hace una reunión acá en Chile, donde invita a investigadores de todos los países de la región, particularmente también de Chile hasta Estados Unidos, para hablar de las lecciones aprendidas. Y esto se ha estado replicando en distintas partes del mundo para que efectivamente dejemos de olvidar y recordemos aquellas lecciones, saquemos lecciones que eventualmente nos van a servir para enfrentar las próximas pandemias, porque como siempre lo dijimos, COVID no es ni la primera, ni va a ser la última pandemia. Bueno, y vamos a hablar mucho de eso porque lo que estás trabajando tú, ¿no? Con tu equipo de prevenir, digamos, tratar de entender cómo prever que puede venir una pandemia y qué debemos hacer. Pero en estos grupos que se han juntado, ¿qué lecciones se sacan? Desde ya hay lecciones, ya no desde lo sanitario, sino, por ejemplo, desde lo educativo. El desastre que significó que los niños no fueran al colegio, que vamos a pagar esto, digamos, esta generación de niños durante mucho tiempo. Lo muestra la prueba TIMSS que acaba de pasar de matemática, la prueba SIMSE también de alguna manera lo refleja, aparte de todos los daños de los niños y niñas en términos de su propia salud mental, ¿no? Por estar guardados en la casa todo ese tiempo. ¿Qué otras cosas son aprendizaje? Bueno, respecto a lo primero es que hay una falsa dicotomía que se ha instalado respecto de la educación versus la salud. La verdad es que cuando hablamos también de la falsa dicotomía de la salud versus la economía. Sin salud no hay economía, sin salud no tenemos a quien educar. Por lo tanto, lo primero es proteger a nuestros niños. En el minuto cuando las pandemias emergen y no tenemos medidas farmacéuticas para tratarlas, ¿a qué me refiero? Tratamientos, vacunas o incluso formas de enfrentar a los pacientes que están, en este caso, intubados, las mejores y las únicas opciones que tenemos son no farmacéuticas. Y las medidas no farmacéuticas por excelencia son los confinamientos, son los cordones sanitarios, pero también, y aquí entramos en las lecciones, el testeo, ¿no? Usando casi un verbo que hoy día es normal hablar de testeo. Uno de los grandes aprendizajes es que este grupo de científicos, más de 80 que nos juntamos en abril del 23, llegamos a una especie de consenso que las capacidades de testeo son excepcionalmente importantes a la hora de enfrentar nuevas pandemias. Un ejemplo relevante lo tiene Dubái. Claro, estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, es difícil implementar algo parecido a lo que hizo Dubái, pero Dubái fue capaz de testear al 10% de su población diariamente. Eso quiere decir que en 10 días, un poco más porque los testeos eran aleatorios, eran capaces de testear al 100% de su población. Eso significa que si testeamos al 100% de nuestra población a lo largo de una semana, date un promedio de 10 días, todas las personas que tú detectas infectadas las cuarentenas, entonces no tienes por qué aplicar cuarentenar a todo el resto del mundo o a todos los niños, ¿no? En el fondo es lo que pasó acá. Claro. Ahora, la pandemia del COVID hubo bastantes autores y científicos que decían esto va a pasar, va a venir una pandemia. Sí. Nadie creyó, ¿no? Y hay libros enteros, el libro Contagio, por ejemplo, que justamente el autor dijo, va a pasar esto y va a ser por un animal salvaje que va a contagiar, que es lo que sabemos cómo fue el origen del COVID, hasta ahora por lo menos, ¿no? ¿Qué
¿Qué hará cambiar, y digo antes de entrar a los temas directamente biológicos y médicos, Tomás, qué hará cambiar esta vez la mentalidad humana de no tomar en consideración este tipo de prevenciones, ¿no? Y de alarmas que se levantan por la comunidad científica y que pasaron completamente de lado de ella? Y especialmente ahora en que hay un movimiento antivacuna que ha tomado tracción. Pensemos lo que ha pasado en Estados Unidos, que el ministro de Salud actual es antivacuna, un líder antivacuna. Sí. Bueno, estamos enfrentando una situación muy compleja a propósito de lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una carta firmada por más de 300 investigadores en Estados Unidos que tratan de promover la idea de que no se le nombre a esta persona como secretario de salud, lo que podría ser como el ministro de salud, ¿no? Ahora, respecto de la cuestión biológica, de cómo nosotros venimos preveniendo estas pandemias prácticamente desde el año 96. Fíjate que yo doy una serie de charlas. Y hay una charla en la cual utilizo una serie de diapositivas, donde la primera diapositiva que coloco es el año 1996, donde a propósito de HIV se nombran los flu hunters. Los flu hunters son estos científicos que van a recorrer el mundo tratando de encontrar la próxima pandemia. Y no se trata de sacar un virus y llevárselo al laboratorio y que eventualmente se produzca un desastre desde el laboratorio, porque no tiene nada que ver con la forma en que el virus del COVID finalmente invadió el mundo, ¿no? Esto fue un contagio de animales, ¿no? En el mercado de Wuhan. Estos flu hunters recorren el mundo, principalmente murciélagos, muestrean habitualmente las heces de los murciélagos y está lleno de virus, lleno de virus. Entonces, desde el año 96 en adelante que venimos viendo esta idea de que si estamos realmente preparados para la próxima pandemia. Y a propósito de aprendizaje, la verdad es que todavía no estamos preparados. Esta reunión que se hizo en Chile, después reuniones que me tocó participar en Dubái, después en Jordania, en Brasil, en Colombia, en distintas partes del mundo, siempre la pregunta es la misma. ¿Estamos preparados? Y la conclusión, lamentablemente, es la misma. Increíblemente, después del COVID y de todo lo que significó en términos de cómo fue una disrupción de toda la vida humana, económica, de salud, de niños, de cuidado, de trabajo, de violencia. Incluso así. Incluso así no estamos preparados, porque, entre otras cosas, no hemos asimilado los aprendizajes. Hablábamos del testeo, hablábamos de la relevancia que tiene las medidas no farmacéuticas cuando se aplican de buena manera. Aplicar cuarentenas a rajatabla, meter países completos a cuarentena, no tiene ningún sentido si es que por detrás no existe una lógica que nosotros vayamos a aplicar y que tiene que provenir de los testeos. Eso es lo primero. Lo segundo es compartir datos. La OMS propone esta idea de una salud. ¿Qué significa una salud? Que básicamente la salud de todos depende de la salud de todos. Es un perogrullo, pero en realidad es muy importante. Eso quiere decir que si un virus emerge en Wuhan en un noviembre y en marzo lo tenemos en Chile, demuestra que la salud de todos depende de la salud de todos. Si nosotros queremos realmente ser capaces de detectar rápidamente las próximas pandemias, tenemos que ser capaces de compartir datos entre los países. Existen gobernanzas de datos que ni siquiera nos permiten compartir datos entre los mismos ministerios de un país como Chile, y esto multiplícalo por todos los países, y por lo tanto, otro aprendizaje muy importante es ser capaces de compartir datos entre los países para detectar estos nuevos brotes. Y Tomás, y eso hoy día en un ambiente geopolítico tan complejo, ¿no? Con tantas, situaciones de guerra, crisis entre los países, rivalidades enormes entre distintos países, hace más difícil pensar compartir datos. Hace más difícil, pero es la única forma que realmente nos va a permitir prepararnos de mejor manera para las pandemias. Porque imagínate la situación en la cual incluso los mismos países tengan capacidad de testeo, que sabemos que es uno de los grandes aprendizajes, para distintos tipos de virus, no solamente para COVID. Pero resulta que no compartimos datos, no nos vamos a enterar que al otro lado de la frontera potencialmente emerge una nueva pandemia, y ya sabemos que tampoco nos sirve cerrar fronteras. Claro, en un mundo globalizado eso va a llegar tarde o temprano. Igual. ¿No? Ese es otro de los grandes aprendizajes. Sí. ¿No? Antes de entrar al modelo que propones tú con tu equipo de justamente de tratar estos datos y de tratar de predecir o prevenir que haya una pandemia o epidemia, algo que se decía mucho, Tomás, que iba a cambiar era la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Y se decía, bueno, los seres humanos cada vez más le quitan hábitat a los animales salvajes, cierto, y en este traspaso de las barreras del hábitat de esos animales salvajes va a empezar a pasar esto, ¿no? Que cada vez más van a contagiar a los seres humanos. Pero eso no ha cambiado tampoco, o sea, no hay ninguna política ambiental que uno diga ha cambiado respecto, por ejemplo, de invasión de hábitats de animales salvajes. No solo no ha cambiado, sino que se ha exacerbado. Hoy día incluso hay algunos académicos que están proponiendo la idea de vivir en el pandemiceno. ¿Qué es el pandemiceno? Esta nueva era geológica donde el ser humano, como tú bien relataste,
se mete en todos los ambientes, nos comemos todo lo que repta, vuela, nada, se arrastra, ¿cierto? Y por lo tanto los seres humanos interactúan prácticamente con todos los ambientes, con todo lo que está vivo. Y donde hay vida, hay virus. Y cuando ocurre eso, inevitablemente vamos a estar viendo estas pandemias sucesivamente. Si uno hace un registro histórico, ni siquiera vayamos a la peste negra, ¿no? Vayamos a el virus del HIV, ¿no? En los 80 en San Francisco, ¿no? Esto proviene de un contagio zoonótico que proviene de África y que está absolutamente trazado, ¿no? Por lo tanto, desde ahí en adelante lo que vemos es una frecuencia cada vez mayor de pandemias y están así que incluso hoy día tenemos de manera concomitante no solamente la influenza altamente patogénica o influenza aviar, que es algo que deberíamos preocuparnos como mundo, sino también, por ejemplo, en nuestra frontera el virus oropuche o incluso el mismo virus dengue, que a propósito de que Chile incluso ya hemos encontrado el mosquito Aedes aegypti, aunque todavía no tenemos casos autóctonos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya una nueva pandemia en nuestro lapsus de vida de lo que ya vivimos el COVID? ¿Y por qué el H5N1 podría ser una la probabilidad es del 100%. Podría ser el nuevo COVID. ¿El 100%? El 100%. Aquí nadie se equivoca en decir eso. La pregunta es cuándo, ¿no? Es si mañana, pasado. Esa es la pregunta. ¿Y difícil, por qué H5N1? Bueno, ¿Era la gripe porcina o no era la gripe porcina? Sí, está relacionado. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros casos de gripe aviar se registran incluso desde el fines del siglo pasado. Sin embargo, a partir del año 97 ocurren los primeros casos, los primeros contagios de humanos. Y estamos hablando de un virus que tiene en promedio, estos son valores promedio, por cierto, letalidad de entre el 50 y el 60%. El virus que produce la COVID-19, que es el virus SARS-CoV-2, en su peor momento llegó a tener letalidades del 2,5, 3%. ¿Qué pasó? Vimos letalidades muy por sobre esto. Es cuando el sistema sanitario se satura y tú no puedes atender no solamente a los pacientes críticos que requieren ventilación mecánica, sino a los pacientes graves que incluso requieren, o menos graves, que requieren suplementación de oxígeno, se te muere un 15% de la gente, ¿no? De los infectados. Estamos hablando de entre el 50 y el 60%. En el año más o menos 2020 empieza a dispersarse este virus por todas partes del mundo. Hoy día no solamente se afectan aves, sino que incluso se afectan mamíferos terrestres e incluso mamíferos acuáticos. Y la situación se vuelve color hormiga, ¿cierto? En marzo de este año, cuando por primera vez vemos en Estados Unidos que se infectan vacas lecheras. Al día de hoy hay más de 400 granjas lecheras infectadas en casi 20 estados norteamericanos. Incluso es más, hoy día ya hay alrededor de 60 personas en Estados Unidos que se han infectado por este virus de la influenza aviar altamente patogénica, que afortunadamente, como hay capacidades todavía hospitalarias suficientes, porque no hay una saturación, han sido tratados y todos han sobrevivido. ¿Y en qué momento esto salta a empezar a provocar la saturación de los hospitales y de los recintos de salud y entonces hacer, digamos, el riesgo de ser un COVID? Por ahí leí una publicación que dice que estamos a una mutación, a un cambio de la información genética del virus, de que el virus empieza a contagiarse entre humanos. Eso es lo que falta, afortunadamente. Si no, probablemente estaríamos hablando entre nosotros con mascarilla, ¿no? Eso no ha pasado, afortunadamente. Sin embargo, están dadas todas las condiciones para que esto eventualmente pase. La gran infección a nivel de las granjas lecheras, estos más de 50, casi 60 casos en Estados Unidos, que el virus está disperso por prácticamente todo el mundo y que está infectando no solo a aves, sino también a mamíferos, dice que esto es una bomba de tiempo y que lamentablemente la bomba está acelerándose cada vez más. No te puedo asegurar si es el próximo año, si es el próximo mes o incluso mañana, o incluso podría haber pasado hoy día. Pero ¿qué va a pasar? Estamos todos lamentablemente. Y una vez que se empieza a contagiar entre humanos, ¿tiene una posibilidad de expandirse tan rápida como COVID? Incluso más, claro, porque es altamente patogénica, altamente contagiosa también. COVID-19 pasó por varias etapas, cada variante tiene una cierta tasa de contagio, ¿no? A medida que nos acercamos a Omicron, llegamos a las tasas de contagio casi tan fuertes como sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. El virus de la influenza aviar altamente patogénica está muy cercano a lo que podríamos decir gamma. ¿Te acuerdas gamma? Que es esta variante que llega desde Brasil, ¿cierto? En ese nivel de contagio. Por lo tanto, es un virus altamente contagioso y no solamente altamente contagioso, sino produce una patología muy fuerte y eventualmente una letalidad muy alta. Ahora, Tomás, tú estás aquí anunciando una nueva pandemia, o sea, una posibilidad alta de que lo sea. Sí. ¿Qué se está haciendo en Chile y en el mundo para evitar que de nuevo tengamos una situación como la del COVID? Sí. Bueno, no solamente por el virus de la influenza aviar altamente patogénica, sino por dengue, oropucho y una serie de otros virus que eventualmente están llegando. Sí, esto es inevitable. Lamentablemente estamos viendo el pandemiceno.
Lo que tienen que hacer las autoridades, y lo están haciendo las autoridades chilenas también, es empezar a planificar de manera adelantada, tener stock de vacunas. Afortunadamente, para la influenza aviar altamente patogénica, a diferencia de COVID, tenemos vacunas y tenemos tratamiento, que todavía, para las variantes que están dispersándose sobre el mundo, funcionan. Pero de nuevo, una situación de alto contagio, donde tenemos miles de millones de personas contagiadas, la probabilidad que emerjan variantes nuevas que se escapen del control de las vacunas y del control de los medicamentos también es altamente probable. Ahora, el proyecto Eclipse, que entiendo que tú diriges, Sí. se trata justamente de evitar situaciones caóticas como la que estábamos viendo, o sea, ir modelando modelos, Claro. ¿no? Valga la redundancia, para adelantarse a esos escenarios, ¿no? Bueno, ¿qué más nos gustaría que por evitarlo? En realidad somos un poquito menos ambiciosos. Lo que queremos nosotros es construir modelos y fuentes de datos que podamos compartir en los más de 14 países que hoy día que están asociados al consorcio. Somos cerca de 90 personas en toda América, básicamente. Incluso creo que nos faltan un par de países por ahí, Canadá y otros países pequeños. Pero básicamente estamos distribuidos a lo largo de toda Latinoamérica. Estamos enfocados en ser capaces de compartir datos, los que podamos compartir, porque va a depender mucho de la gobernanza de cada uno de los países, pero los incentivos están puestos para que compartamos datos, de construir modelos que permitan, no solamente países como el nuestro, que tuvimos la fortuna de la visión del ministro Cuba, quien aprovecho de hacer un homenaje por su visión, de llamar a los científicos y de ponerlos a disposición del país para la toma de decisiones. Y esos aprendizajes, esas lecciones que sacamos también de Chile, exportarlas de alguna manera al resto de los países, porque si hay algo que nos caracteriza a propósito como lo hicimos en la pandemia, es que respondimos como país. Y eso es muy importante y es muy bien mirado afuera, y eso es parte de las lecciones que se quiere expandir con este consorcio. Hablemos también, Tomás, de la neumonía atípica, que ya no es una pandemia, pero que sí ya hay una alerta levantada por el Ministerio de Salud respecto de esta neumonía que está causando también bastante daño, también en niños, en niñas, con una tos muy fuerte, con fiebre. ¿Qué está pasando con esta situación y qué potencialidad le ves tú de que empiece a descontrolarse? Bueno, este es un virus, perdón, es una bacteria que es habitual de esta época. Siempre la vemos emerger en esta época, sin embargo, hoy día la estamos viendo emerger con una fuerza mucho mayor que en ocasiones anteriores. ¿Por qué está pasando esto? Hay varias hipótesis. Hipótesis, ¿qué quiere decir desde el punto de vista científico? Es una pregunta que no necesariamente tenemos la respuesta, pero es probable. Una de las posibilidades es que a propósito de COVID-19, que hoy día sabemos que es un virus que no solamente es respiratorio, sino que le gusta meterse al sistema inmune y al meterse en el sistema inmune lo daña, es altamente probable que parte de lo que estamos viendo es una respuesta inmune menos robusta frente a esta bacteria que está dispersándose y que frente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, tenemos hoy día una población que tiene un sistema inmune menos robusto, más débil, debilitado entre otras cosas por COVID-19. Eso son hechos científicos, ¿no? Decimos hipótesis porque no está 100% comprobado. Otro aspecto tiene que ver con las alergias ambientales y con los alérgenos que generan un sistema inmune más reactivo, pero a pesar de que es más reactivo, está inflamado. Nuestro sistema respiratorio se inflama y al momento en que se inflama nos llenamos de estos mucus y esto es un caldo de cultivo para bacterias y que eventualmente podrían colonizar. Y por supuesto también están las hipótesis que hablan de que seguimos infectándonos con distintas variantes de COVID hoy día incluso menos contagiosas o menos graves y que también producen un proceso inflamatorio sobre el cual estas bacterias se asientan y colonizan y finalmente causan estas neumonias. Bueno, de hecho ahora pasa que hay gente que tiene COVID y ya ni se testea. Ni se testea. O sea, que dice, bueno, tengo un resfrío, quizás tengo COVID, pero en realidad no sé, o quizás tuve COVID. ¿Es razonable eso que, digo, cuando partamos al inicio de esta entrevista, tú decías, es normal porque viene como una especie de estrés postraumático de olvidar todo lo que pasó? Pero ¿es razonable esto que ahora se ha normalizado el hecho de que alguien pueda tener COVID y que asumimos que como estuvimos vacunados, bueno, no será algo letal, que por supuesto hay la capacidad hospitalaria, y que, bueno, todas esas prevenciones que había de cuidarse, de no contagiar a los demás, de usar la mascarilla si se estaba con esos síntomas, y sobre todo de testearse para saber qué era, ¿ya eso se ha olvidado completamente? Sí. Bueno, efectivamente estamos viviendo este hastío del apocalipsis que comentábamos al principio, ¿no? Donde que este estrés postraumático de alguna manera nos lleva a olvidar, porque estamos olvidando. De hecho, muchas veces las discusiones familiares, como que en los años de la pandemia no pasaron. Como que salvo que las fotos con mascarilla, como que esto no hubiera pasado. Así es. Ahora, lo que ocurre en esta situación es que
nos enfrentamos a una sociedad que, a pesar de que está consciente del daño que eventualmente produce COVID-19, no estamos conscientes del daño a largo plazo. Hoy día podemos encontrar una literatura científica suficientemente vasta que habla de este COVID largo, es decir, cómo el COVID se mete, daña el sistema inmune, a propósito de la hipótesis que comentábamos para esta neumonía típica, ¿cierto? Y cuando daña el sistema inmune lo reprime, le quita capacidad y por lo tanto te afecta hacia el futuro. Por lo tanto, hoy día cuando nos estamos enfrentando a nuevas infecciones de COVID, estamos siempre poniendo en juego la posibilidad de caer en esta situación del COVID largo. En Chile ocurre algo muy importante y interesante además, y es que nosotros nos vacunamos con una vacuna al principio, sobre todo, que es la vacuna de Sinovac, y que tiene el virus inactivo. Es un virus que no es capaz de producir infección, pero que tiene toda la estructura del virus. Y eso significa que el sistema inmune lo toma, lo destruye en pedacitos y genera anticuerpos contra todo el virus. Eso en general no pasa en el resto de los países, salvo que se vacunaron con estas vacunas inactivas. Eso significa que nuestra respuesta inmune frente a COVID-19 es más robusta. No solamente somos capaces de reconocer algunos pedacitos del virus, que podría ser el caso cuando nos vacunamos con las vacunas basadas en ARN, como Moderna o como Pfizer. O sea, estuvo bien habernos vacunado con Sinovac. Estuvo súper bien. Eso genera respuestas inmunes más robustas. Quizás tenemos menor posibilidad de luchar contra distintas variantes, a menos que ya nos empecemos a vacunar contra las variantes con estas vacunas polivalentes. Eso debería ser algo que deberíamos hacer. Tal como nos estamos vacunando hoy día todos los años, deberíamos hacerlo para las distintas variantes de influenza que llegan. Deberíamos vacunarnos contra las distintas variantes de COVID-19 que están circulando en el mundo. ¿Y por qué el Ministerio de Salud no lo está implementando, proponiendo? Se está implementando, pero se está implementando... Pero solo los grupos de riesgo. Solo los grupos de riesgo, sí. Lo que pasa es que hay una discusión sobre la relevancia del COVID largo, ¿no? Estas síntomas que te perduran durante años. Y por supuesto en una situación donde los fondos son infinitos, claro, vacunémonos todos, pero como los fondos no son infinitos, al final se tiene que priorizar sobre los grupos de riesgo. Bueno, y esperemos entonces que estas nuevas pandemias que tú estás con tus modelos matemáticos pronosticando nos pillen mejor preparados y con las lecciones aprendidas de COVID-19. Tomás Pérez Acle, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted.